Vamos al buró de Bloomberg en Nueva York con Raúl Gallegos, quien es analista de Control Risks y autor del libro ¿Cuándo se jodió Venezuela? O Crude Nation. Vamos a hablar sobre la publicación de este libro y para que nos dé su opinión sobre cómo el país de las reservas petroleras más ricas del mundo acabó sumido en la ruina. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Raúl. Hola Susana, ¿cómo vas? Gracias por tenerme. Qué gusto saludarte. Pues cuéntanos, sabemos que Venezuela está atravesando por un momento muy complicado que no se había visto antes. Quiero que nos cuentes cómo en tu publicación mencionas cómo es que llegó a esa crisis Venezuela. Claro, muchas gracias. Bueno, pues básicamente el libro lo que argumenta es un poco de manera, con una, digamos, una lectura periodística, una escritura periodística, tratar de mostrarle al lector básicamente cómo durante las últimas décadas básicamente tenemos un gobierno venezolano que ha mal manejado sus recursos y la última instancia de crisis, que es lo que estamos viendo básicamente en estos últimos años, es solo un ejemplo de lo que se ha visto en el pasado. Si bien se ha culpado al chavismo por esta última crisis, el libro lo que nos muestra es que esto se ha repetido una, otra y otra vez y que a menos que el gobierno realmente llegue a la decisión o la clase política venezolana llegue a entender que se ha mal manejado la riqueza petrolera, desafortunadamente va a ser muy difícil para los venezolanos no solo salir de esta crisis, sino también a futuro poder llevar a buen término el manejo de la economía venezolana. Raúl, ¿se podría decir que con esta riqueza de renta petrolera pues no se dejó que se desarrollaran otros sectores en el país? Sí, definitivamente, y más allá de que se desarrollaran sectores en el país, también la riqueza petrolera deformó, digamos, varias instituciones en el país. Al gobierno se le deformó porque la clase política se acostumbró a comprar la voluntad de los ciudadanos. A los votantes también, o a los consumidores, esta riqueza petrolera los deformó porque se convirtieron en consumidores compulsivos, ya que las inflaciones terminaban erosionando el valor de su moneda y por ende compraban más de lo necesario. Y tú tienes también a un empresariado que a grandes rasgos, salvo excepciones, se han acostumbrado realmente a importar productos y a venderlos caros en Venezuela, por lo que el concepto de empresario también se ha deformado en Venezuela. Y para terminar también tienes unas fuerzas armadas que se han acostumbrado a mandar y a que se les den privilegios petroleros sin nunca haber luchado en una guerra también. Entonces, tú tienes que cada aspecto, cada, digamos, ente de la sociedad, cada grupo de poder dentro de la sociedad, se han acostumbrado a un país a donde se les da todo de manera muy fácil. Claro. Raúl, ¿este problema desde hace cuánto viene? Porque sin duda muchos, sobre todo la oposición, pues culpan a Nicolás Maduro de estos problemas, sobre todo pues por el control de los precios, el control del tipo de cambio, etcétera. Claro, este problema en realidad viene desde principios de 1900, cuando se descubrió petróleo. Venezuela tuvo la desdicha de encontrar petróleo cuando tenían a un dictador y no tenían instituciones, no tenían ley, en fin, era un gobierno, era un país en pañales y que desafortunadamente desde entonces se dio el mal manejo, ¿no? Ahora, los controles de precios y los controles de capital sin duda bajo el chavismo han sido un problema, pero si vemos durante los últimos 50, 60 años hay una serie de gobiernos que han instaurado las mismas políticas económicas equiparadas además de un derroche y un gasto desbordante de dinero cuando los precios están altos sin ahorrar nada y terminan obviamente con colas afuera de supermercados y de tiendas cuando cae el precio del petróleo. Lastimosamente ha sido un patrón típico de todos los gobiernos y obviamente el chavismo, aunque le llama socialismo del siglo XXI, ha copiado la misma fórmula a grandes rasgos. Claro. Raúl, con todo este análisis que tú has hecho de la situación en Venezuela, ¿cuándo o cómo podríamos esperar ver una recuperación? Viene pues la próxima reunión de la OPEP, en donde bueno, se espera que se oficialice este acuerdo para frenar la sobreproducción de crudo y que se recuperen los precios. Por otro lado, pues está en espera de un referéndum para pues revocar el mandato de Nicolás Maduro. Entonces, ¿cuándo podríamos esperar ver una estabilización de la situación económica de Venezuela?
Bueno, mira, por lo político yo te diría que en realidad por el lado del referendo va a ser un proceso muy duro porque de hecho la oposición ha tratado de tenerlo este año, pero nosotros no vemos que el referendo ocurra este año. Definitivamente ocurrirá el referendo ya cuando le convenga al chavismo que ocurra, que va a ser luego del 10 de enero del 2017. Por ende, va a ser muy difícil en el corto y mediano plazo lograr un cambio de régimen. Tenemos una oposición que está dividida, que está fracturada y que no tiene la capacidad en realidad de sacar la cantidad de gente necesaria como para paralizar el país. Por lo tanto, vemos complicado que a punta de protestas la oposición logre el cambio de gobierno necesario. Y por el otro lado, si hay un relevo del chavismo el próximo año, que es lo que nosotros esperamos, también vemos